características de un discípulo de Jesús, y tomamos como versículo importante para entender esta palabra lo que dice en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Si tienen ahí para anotar, pueden ir anotando los versículos. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. 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 Y el Amén. estudio básicamente lo vamos a iniciar, la charla de hoy va a ser una especie de introducción para que después vayamos avanzando, así que vamos directamente. Como decía, tiene que ver con el discipulado que Cristo nos enseñó, el discipulado que Cristo pensaba para cada uno de nosotros y las características necesarias para todo discípulo de Jesús. De alguna manera, este estudio es una guía para llegar a la meta. Todos nosotros sabemos que la meta es ser como Jesús, ¿verdad? Dios pensó en una familia de muchos hijos, donde el primogénito es Jesucristo, y todo el resto de nosotros seamos hechos a la imagen de Jesús. Así que esa es la idea de esta charla, de este estudio, y ver las características necesarias para esto. Hay algunas razones importantes, algunas razones realmente importantes para ver. La primera es que nosotros tenemos que entender la importancia de practicar lo que dice la palabra del Señor. Es necesario que practiquemos lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia. Y segundo, algo que es importante también, es ser ejemplo y modelo a seguir. Hoy hablábamos con Sandra de este tema mientras terminábamos de hablar algunos retoques de la charla, y decíamos, bueno, pero ¿de quién somos modelo o ejemplo? La verdad es que todas las personas somos modelo o somos ejemplo de alguien. Podemos ser modelo o ejemplo en nuestro trabajo, podemos ser un buen ejemplo o un mal ejemplo, pero siempre están observándonos, las personas nos están observando. Podemos ser un ejemplo o un modelo en nuestro vecindario, en el barrio, y me decía Sandra, y creo que tiene toda la razón, la parte más importante es donde nosotros debemos ser y modelo y ejemplo, y es en nuestro hogar, en nuestra casa. Cómo nos ven nuestros hijos, cómo nos ven las personas con las cuales a diario nos vemos, cómo nos ve nuestra esposa, nuestro esposo. Ahí es donde yo tengo que ser un ejemplo de cristiano y un ejemplo de discípulo. Así que para comenzar vamos a leer lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Amor? 2 de Timoteo 2, versículo 1 y 2 dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Y ahí hay dos palabras importantes en esto. Acuérdense que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, quien había sido y estaba a punto de ser nombrado y reconocido pastor de la iglesia, y le dice, busca hombres fieles y que sean idóneos. Entonces yo quiero leerles algo de un libro que he estado leyendo estos días. El libro se llama Un líder a prueba de fuego, y me gustó un pasaje que encontré. Permítanme que se los lea, que nos va a ilustrar a qué tipo de fidelidad se refiere esta palabra. Porque dice hombres fieles, pero hombres fieles a qué? Hombres fieles a su esposa, hombres fieles a su trabajo, hombres fieles... Bueno, yo quiero que juntos veamos a qué se refiere. Y hay un texto... hay un texto que dice este libro que es bastante interesante, se los quiero leer. Trata de la historia de Bernabé y el apóstol Pablo. Dice, es bien sabido que Pablo y Bernabé tuvieron diferencias. Todo comenzó en un viaje misionero al cual los acompañó Marcos, que era muy joven y le dio nostalgia. Empezó a extrañar su hogar y quería regresar. Entonces Pablo decidió que no lo llevarían de nuevo en un viaje misionero. Pablo tenía su carácter, ¿no? En el segundo viaje, Bernabé lo trae de nuevo y Pablo se enoja porque no lo quería en ese viaje.
temía que de nuevo se quisiera volver a su casa y abandonar el viaje. Por eso no quería que él fuera. Bernabé lo defendió hablando de sus cualidades y Pablo dijo, hay un perrito por ahí. Decía, y Pablo dijo, tendrá todas esas cualidades, pero no viene. Y la Escritura dice que se armó un gran problema. La pelea no fue pequeña. Entonces Bernabé decide separarse de Pablo. Luego de eso, Pablo llama a Silas y se lo lleva en su viaje, en segundo viaje. A partir del día del conflicto entre Bernabé y Pablo, no sabemos lo que sucedió con Bernabé. Desapareció de la historia bíblica. Sin embargo, pasados los años y cuando Pablo está en sus últimos días, pide que le trajeran a Marcos diciendo que era muy útil para el ministerio. Pregunta, ¿quién tenía razón en la discusión que provocó la separación de Pablo y Bernabé? Es obvio que Bernabé supo discernir que Marcos tenía un buen corazón para el ministerio. Debemos analizar que debido a que Bernabé se rebeló contra Pablo, desapareció de la historia bíblica. Aunque Pablo estuviera equivocado, era su autoridad. Ay del que se rebela contra su autoridad por tener la razón. Con todo y razón estará condenado su futuro ministerial. Esto dice un texto, como les decía, de este libro que estoy leyendo, y me pareció muy interesante, porque la fidelidad a la cual Pablo se refiere es fidelidad en primer lugar a Dios. Todo discípulo debe ser fiel a Dios por sobre todas las cosas, fiel a la iglesia, a la obra, al ministerio en el cual Dios nos ha puesto, y obviamente fiel con el resto de los hermanos. Por eso es importante que cada uno de nosotros sea hallado con esas dos características que nombra primero Pablo, fieles e idóneos, ¿sí? Seguimos adelante. Hay algo que debemos tener en cuenta para analizar todo esto que vamos a estudiar. Primero, que Jesús es el único que cumple con cada una de las características. Ningún otro ser humano puede cumplir con todas estas características. Algunos pueden tener algunas más desarrolladas, otras menos, pero el único que puede cumplir con todas las características es Jesús. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto es lo que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos, porque el modelo es Jesús y nosotros debemos asemejarnos, parecernos a Jesucristo. Otra cosa a tener en cuenta es que el Espíritu Santo puede producir esos cambios, pero solo los va a producir en quienes estén dispuestos y permitan el obrar de Dios. El Espíritu Santo, como hemos enseñado y como decimos, es un caballero y de ninguna manera va a irrumpir en una vida para cambiarla. El Espíritu Santo va a obrar en una vida si esa persona le permite que así sea. Así que, como está escrito ahí, la meta de cada uno de nosotros debería ser, y deberíamos aprender a decir, estoy tratando de ser así, estoy creciendo en esto. Debemos estar dispuestos a recibir sugerencias, consejos, correcciones o exhortación. La palabra misma nos enseña esto. Debemos buscar continuamente la guía del Espíritu Santo en una oración diaria. Debemos estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios usa para perfeccionarnos y santificarnos. Miren, hay un par de versículos muy interesantes para tener en cuenta acá. Son estos dos. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Y segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén, amén, amén. Toda escritura es útil para que cada uno de nosotros sea transformado, amén, y vayamos pareciéndonos al modelo que Dios tiene de cada uno de nosotros. Dios siempre ve en sus hijos el gran potencial que tiene. Nunca nos trata como lo que somos hoy en la actualidad, sino como lo que Él sabe que podemos llegar a ser. Cuando estudiábamos esto, veíamos, es como los padres, ¿vieron? Todos los que somos padres y vemos a nuestros hijos en su crecimiento, vemos que por ahí tienen algunos problemitas, que a veces son medio pícaros o en algunas ocasiones medio, ¿cómo podemos decir? Desobedientes. Pero lo cierto es que más allá de eso, nosotros los padres en nuestros hijos vemos el potencial que tienen.
Nosotros somos los que los vemos en la intimidad, somos los que casi que podemos ver hasta dónde pueden llegar. Bueno, Dios es así con nosotros. Dios no nos ve como nos ve el resto de las personas. Las personas vemos a los demás muchas veces con ojo crítico. Dios ve a cada uno de nosotros, sus hijos, viendo el potencial, viendo todo lo que podemos llegar a alcanzar. Miren, en esta carta de Pablo a Timoteo hay un pasaje que puede revelar esto y que quiero que lo leamos. Ahí en primera de Timoteo 6, 11 y 12. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Amén. Amén. Pablo le habla a Timoteo y lo trata como un hombre de Dios. Amén. Pablo no ve en Timoteo ese jovencito tímido, introvertido, con poca autoestima, porque si nosotros estudiamos a fondo el perfil de Timoteo veríamos todas esas cosas, pero Pablo le habla y le dice hombre de Dios. Miren, en la Biblia esa frase hombre de Dios es dada, por ejemplo, a Abraham, es dada a Moisés, es dada a Elías, hombres de Dios, y Pablo pone a Timoteo, a su discípulo, a esa altura. Cuando le encarga esa comisión a Timoteo, no le recuerda su debilidad, no le recuerda su pecado, no le recuerda sus miserias, más bien le desafía por el honor de ser un hombre de Dios. Y Dios hace eso con cada uno de nosotros. Por el honor de que somos hombres o mujeres de Dios, Dios nos mira con ojos de papá y ve el potencial que hay en nosotros. Esa es la manera que Cristo enseñó cómo debemos tratar a las personas, no dañándolas, no echándoles encima todas las cosas terribles que hacen, o los pecados que han vivido, o las situaciones terribles, sino viendo todo lo bueno que Dios tiene para ellas. Esta manera consiste justamente en eso, en poder ver el futuro, el potencial que pueden llegar a alcanzar. Y Pablo había visto esto en Timoteo. Como un buen padre espiritual, Pablo ve a Timoteo y le dice, sos un hombre de Dios. Amén. Seguramente te falta desarrollarte, seguramente te falta crecer, seguramente te falta madurar, pero sos un hombre de Dios y eso es lo importante. Hermanos, eso debe ser algo maravilloso para nosotros, los hijos de Dios. El Señor nos mira y nos dice, hombre, mujer de Dios, Amén. Fortalecete, afirmate, prepárate para lo que yo tengo para vos. Amén. Así que esto a modo de introducción les cuento que tomamos dos pasajes como base para este estudio. Uno de los textos está en Primera de Timoteo, Amén. capítulo 3, del 1 al 7, y el segundo está en Tito, capítulo 1, del 5 al 9. Pero el texto de Timoteo comienza con dos palabritas que quiero hacer una pequeña introducción. Dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel, dice el texto de Timoteo. Y miren, esto quiero leerlo tal cual. Palabra fiel significa que esta palabra en particular es invariable, que no cambia, que permanece intacta a través de los tiempos. Esta palabra no es afectada por la cultura, no es afectada por los modos, no es afectada por nada. No es afectada por las tendencias, el modernismo no va a poder reinterpretarla. Tal cual fue dicha, o sea, tal cual Pablo se la escribe a Timoteo y a Tito, de esa manera esta palabra debe ser interpretada y utilizada. Hay que seguir estos mandamientos para toda la vida del liderazgo. Y acá quiero hacer un paréntesis. Usé una palabra que antes no había usado, usé la palabra liderazgo. Porque entre el grupo que está recibiendo este estudio hay muchos líderes y hay otros que todavía no lo son. Pero sabemos que Dios los ha llamado a liderar. Amén. Sabemos que Dios está mirando en sus vidas ese potencial. Es necesario que te desarrolles, es necesario que te prepares, porque Dios tiene grandes cosas para vos y para mí, y no nos podemos perder lo que Dios tiene. Así que les bendecimos, por eso digo, esta palabra tal cual está aquí, y la vamos a empezar a estudiar a partir de ahora, de ninguna manera puede variar, de ninguna manera puede cambiar, no se la puede licuar, no se la puede aguar, es tal cual
fue dada por Amén. Dios. Amén. 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 Y acá va el primero de los pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Con este pasaje ya tenemos bastante para estudiar, ¿no? Cada una de las características, esa que va nombrando el pasaje, son las que vamos a ir estudiando martes a martes de aquí en adelante. Pero el otro pasaje también lo vamos a leer, que yo les decía. Tito 1, del 6 al 9. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Completamos, Por si faltaba alguna. por si faltaba algo, claro, Vamos. completamos No, con no quedamos esto, ¿no? ninguna. Les cuento que cada una de esas características desarrolladas, ya están desarrolladas y algunas estamos desarrollándolas, son 23 y son las que queremos estudiar. Pero es necesario que entendamos una de las cosas que decíamos al comienzo. Ninguno de nosotros tiene la totalidad de esas características, pero sí tenemos que luchar contra nuestra propia carne para poder alcanzarlas. Para que Cristo sea formado en mi vida, para que Cristo sea formado en nuestras vidas, debemos permitirle al Espíritu Santo que vaya obrando en cada una de estas características. Amén. Amén. Este estudio va a ser un estudio fuerte, va a ser un estudio profundo, gracias. Va a ser un estudio que realmente vamos a buscar lo que Dios nos pide para cada uno de aquellos que estamos ministrando vidas y aquellos que van a ministrar vidas, porque les aseguramos que vemos que Dios está ampliando la iglesia y tiene propósitos aún mayores. Así que un poco ya para ir finalizando les comentamos que, como dice ahí, esta palabra la recibimos desde el final del año pasado. Ahí Dios nos había puesto la carga de instruir a los líderes. Es más, con algunos hermanos yo había hablado que estábamos preparando esta enseñanza acerca de los requisitos necesarios para servir en la obra de Dios. Después, en estos días de cuarentena, al comienzo, yo dije, voy a esperar a que se levante la cuarentena para poder dar presencial esta enseñanza. Pero Dios nos empezó a amonestar para que la diéramos, y buscándole en oración, Dios fue claro en estos días y nos dijo, preparen a mi pueblo para que pueda servir dentro de mi voluntad, los líderes actuales y también aquellos que tienen tiempo en mis caminos. Por eso esta enseñanza no solo va dirigida a los líderes actuales, va dirigida a aquellos que ya tenemos tiempo en el Señor y que Dios nos está demandando. Yo estoy seguro, hermanos, que vos que por ahí considerás que tal vez no estás para un liderazgo, yo quiero decirte algo de parte del Señor. Prepárate, porque Dios te está capacitando para que comiences a liderar. Prepárate porque hay personas que viven al lado tuyo, que te ven todos los días, tus hijos, tu familia, que necesita que vos seas un ejemplo para ellos. Por eso les decimos, estén dispuestos a recibir la enseñanza que Dios nos ha mostrado para su iglesia
en los días donde la manifestación del Espíritu Santo está siendo evidente. Amén. Porque podemos ver cosas tremendas en estos días. Dicho sea de paso, en un par de días vamos a tener bautismos, 9 personas se van a bautizar. Gloria a Dios por esto, porque el Espíritu Santo ha seguido moviéndose. Así que bueno, para concluir con esta charla, como dice este cartel final, ahora estamos listos para iniciar el camino que nos va a conducir a la meta, y a medida que vayamos martes a martes vamos a ir desarrollando cada uno de esos pasos que se ven en este camino que está ahí en ese dibujito. Así que, hermanos, realmente que podamos cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, disfrutar de esta enseñanza.